relación y comunión o religión o religioso. Y esto es algo muy importante que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Algo que a veces en las iglesias tal vez no se predica mucho o se predica de una manera que a lo mejor no lo tenemos tan bien entendido, ¿verdad? Porque muchos dicen sí se tiene que hablar, otros dicen no se tiene que hablar. Y otros dicen, bueno, yo creo que sí se debe hablar siempre, pero no es conforme a nosotros, sino conforme a la Escritura nos dice y nos enseña. ¿Y de qué estoy hablando? Del hablar en lenguas, ¿verdad? Muchos te dicen en una iglesia, si tú no hablas en lenguas es que no estás lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Si no hablas en lenguas es que no has nacido de nuevo, te dicen, ¿verdad? Entonces, si no hablas en lengua no estás ungido, como hemos dicho, ¿verdad? Entonces, no es ¿qué es hablar en lengua, mi hermano? Algo lo denota, ¿no? El hablar en lenguas, en hablar en otro idioma, en otro lenguaje, en otro... Ahora sí, como dice, como en México, ¿no? Hay muchos dialectos, gente que habla otras lenguas, que usted y yo no entendemos, que somos del mismo México. ¿Va? Un ejemplo pongo es un ejemplo, la gente habla otomí, náhuatl, mixteco, zapoteco, todas esas clases de dialectos que son otros, ¿qué cómo dicen? Con otras lenguas, que siendo del mismo México, pero no entendemos, ¿verdad? Y así pasa, que en la iglesia se ha confundido esto. Muchos dicen, si tú no hablas en lenguas, no estás lleno del Espíritu. Vamos a ver, abriendo sus Biblias de una vez, y usted ve dónde está todo eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 14. Vamos a hablar cuantos versículos también para comprobar a través de la Escritura, ¿no? No es conforme uno piensa, sino es a través de las Escrituras. Y si realmente, ¿verdad? Todos tenemos que hablar en lenguas, ¿verdad? O no todos, ¿verdad? Pero ¿qué nos va a decir el Pablo a través de las Escrituras en 1 de Corintios 14? Pero para agarrar el hilo, dejen ahí 1 de Corintios 14. ¿En dónde empieza esto? ¿Ya? Dice la Escritura de cómo es que hablaban como lenguas de fuego también, ¿no? Y eso vamos a verlo en Hechos 2:3 primeramente, para que vayamos agarrando el hilo. Hechos 2:3 primeramente. Ahí ponga en 1 de Corintios, ponga ahí su separador de su Biblia, si es que trae. Y vamos a ir a Hechos 2:3. Esta es la primera vez que se registra, y se conoce como el día del Pentecostés, ¿no? Y era porque en ese tiempo traían también, ¿sí?, las primicias de cada mes. Acordemos que eso quiere decir Pentecostés, hermanos, ¿sí? Hechos, ¿a cuál? El día del Pentecostés, traer las primicias, como traer cada mes era. Eso es Pentecostés. Dos, ¿lo tiene? 2, 3. Aquí había mandado el Señor, dice que se reunieran, ¿verdad? Si usted vamos a tomar la Escritura, pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso, bueno, y gracias, mi Dios, porque tú nos vas enseñando a través de tu Santo Espíritu, tu palabra, tu Santo Espíritu es la que nos enseña, pero también el deber de nosotros es de ir, escudriñarla, Señor, meditar en ella, Señor, y que seas tú el que nos enseñes, Padre amado, porque no queremos traer algo de nuestra propia mente, algo que nosotros tengamos un pensamiento tal vez, no, Señor, eso queda a lo último, mi Dios. Lo primero es que tú nos enseñes tu palabra, Padre amado, Señor, y Padre amado, y nos enseñes a cada uno de nosotros, Padre amado, cuál importante, Padre amado, Señor, es el predicar tu palabra, el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor, y aprender más de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Si usted se da cuenta, dice aquí, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo. No dice el día del Pentecostés, ¿verdad que no? ¿Verdad? Dice la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y cómo es que ese día se iba a manifestar? ¿Qué quiere decir manifestar? ¿Cómo es que iba a llegar? De una manera, ¿verdad? Entonces, es que así es el Señor, hermano.
Le place a Él hacerlo de esa manera. ¿Sabe usted que solamente Dios lo hace una sola vez? No lo hace ni 2 ni 3 veces. Si usted se da cuenta, aquí está viéndonos a través de la Escritura, podemos verlos, que Él mandó que los discípulos se reunieran. Y dice que estaban todos reunidos. Y para eso vamos a tomar las Escrituras y ver cómo es que si llegaron lenguas de fuego. ¿Qué quiere decir? Que todos hablaban, dice, en otro idioma diferente, pero que a la vez se entendían. O sea que Dios no nos va a dar algo para confundirnos, mi hermano, sino para edificar a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita que vayamos a 1 Corintios 14, vamos a ver que para eso es. No, el hablar en lengua no es para que tú te edifiques y para que me miren, como hablo, mira, estas lenguas angelicales. Nos dice en 1 Corintios 12, ¿no? 13, perdón. De nada me sirve hablar tantas lenguas en otros idiomas y angelicales, pero si no tenemos amor. Entonces, ahí hay algo bien importante. ¿Usted cree que es más importante las lenguas o el andar en amor? ¿Verdad? Ya vamos ahí entendiendo. Pero a qué nos vamos refiriendo aquí. Que el Señor se está, ¿verdad? Dice, dando la venida del Espíritu Santo en una forma, ¿verdad? Donde a veces la gente que no ha nacido, ¿verdad? De nuevo, no lo puede entender. Porque si vamos a ver más adelante, dice que unos judíos decían, mira, están llenos de mosto, quiere decir que están borrachos. Y no lo entendían. ¿Por qué? Porque la gente que no ha nacido de nuevo no entiende las cosas espirituales. Pero por eso que bueno que Pedro se levanta y les dice, no están borrachos, sino que están llenos del Espíritu. ¿Verdad? Vamos a tomar así las Escrituras, dice. Vamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ve ahí. Por eso ahí le tiene, si en su Biblia tiene Levítico 23, 15, 21 y Deuteronomio 16, 9, ahí le dicen que quiere decir el día del Pentecostés. Sí, ¿verdad? Entonces es importante. Aquí hay que entender, porque muchos decimos iglesias pentecostés, ¿no? ¿Usted las ha oído? Porque entendemos porque supuestamente tienen el Espíritu Santo. ¿Y qué si no dice iglesia pentecostés? ¿No tendrá el Espíritu Santo? No es. Cada quien así se puede llamar el nombre que usted quiera, siempre y cuando estén dando la palabra del Señor, enseñando, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Es importante, aquí no se va a la iglesia por el nombre, sino conforme a los frutos, cómo siguen al Maestro. ¿Quién es nuestro Maestro? Jesucristo. Dice así entonces, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense, estaban sentados, como ahorita, Así que prepárense. ¡Ahí santo! Solamente usted ya tiene el Espíritu Santo, déjeme decirlo. ¿Verdad? Cuando dice alguien, ay, ¿cómo vamos a ser llenos? Bueno, el Señor nos ha llenado con su Espíritu Santo, ¿no? El Señor no te va a dar la mitad del Espíritu Santo, ¿o sí? Ni te va a dar de un poquito, ¿sí? Te da el Espíritu completo en ti. Pero tú, ¿cómo tienes que llenarlo? Con la palabra, no con otra cosa, oración, todo eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a tener comunión con Dios? A través de la oración, mi hermano. Pero te vas llenando, ¿cómo? Con la palabra. Los discípulos, ¿de quién aprendieron? De Jesucristo. Y estaban llenos de las enseñanzas de Jesucristo. Pero no tenían el valor todavía hasta que llegó el Espíritu Santo y dijeron, no, es tiempo que prediquemos. ¿Verdad? Es tiempo de que prediquemos a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Porque no lo habían entendido. Si el Señor decía, yo voy a morirme hoy y resucitará en 3 días, ellos no lo entendían todavía. Decían, ¿cómo? ¿Va a morir y va a resucitar en 3 días? Y el Señor lo hemos visto paso a paso, un poquito, ¿verdad? Y dice entonces, se le aparecieron, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, fíjese ahí, como de fuego, dice. ¿Verdad? Es importante. ¿Cómo se le repartieron, dice? ¿Lenguas qué? De fuego, dice, ¿no?
¿verdad? Dice que como si fuera un fuego, dice, ¿verdad? Como si fuera fuego sobre sus cabezas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que dice, asentando sobre cada uno de ellos, asentándose, ¿no? Como estando sobre su cabeza. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando dice fueron todos llenos, ¿qué quiere decir? Que completamente vino el Espíritu Santo y reposó en ¿quién? En ellos. En el nuevo templo que Jesucristo ya había levantado, que somos cada uno de nosotros. O sea que cuando te diga, hermano, ¿cuál es tu templo? Aquí. No espere venir a la iglesia para portarse bien. En todo momento donde usted anda, tiene que dar buen testimonio, porque ese es su templo. Es el templo que Jesucristo compró y santificó, mi hermano. ¿Por qué? Porque quitó de adentro el pecado. ¿Y qué? Y le dio vida eterna, mi hermano. Entonces a nosotros nos queda consagrarnos, nos queda dedicar nuestra vida para el Señor. Seguimos. Vamos agarrando el libro. Y se empezaron a hablar llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice aquí, ¿verdad? Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense que no es como a veces usted ve que empieza por aquí uno, empieza por acá otro y no se le entiende lo que está hablando. Porque muchos ahí malinterpretamos lo que es hablar en lenguas, o porque te dice el predicador, si tú no hablas en lenguas no estás lleno del Espíritu Santo. No, déjame decirte que no es así, mi hermano. Tú te arrepentiste de tu vida pasada, te convertiste a Jesucristo. ¿Qué dice que te convertiste? De tus malos caminos, ¿no? Y empezaste a seguir a tu Salvador. Dice que entonces Él te dio un nuevo, ¿qué? Espíritu, mi hermano, te lo dio completo. Está en ti, está en mí. Y el Espíritu Santo de antemano nos ayuda más a seguir a Dios para no pecar contra nuestro Dios, mi hermano. Porque ¿dónde mora el Espíritu Santo? En vosotros, dice la Escritura, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entonces dice en esta traducción, así fue como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Ve ahí las lenguas. ¿Qué es? Idiomas, dice ahí. Y dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Fíjense, ¿eh? ¿Qué quiere decir piadoso? La gente que ama a Dios, que hace la voluntad de Dios. Eso es piadoso, ¿no? Y de todas las naciones bajo el cielo, fíjense ahí. Miren, esta traducción dice, llegado a todas las regiones del Imperio Romano, acuérdense. Dice, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Por qué estaban confusos? No es porque, no lo entiendo, pero se oye bonito, ¿no? No estaban diciendo así. Dice que todos estaban confusos porque los oían hablar ¿en qué? En su propia lengua, exactamente. O sea que entendían lo que estaban ¿qué? Hablando, mi hermano. No era de que estoy confundido, no sé lo que están diciendo. No. Ellos estaban confusos como diciendo, wow, ¿cómo? Es que les oímos hablar en otro idioma y le estamos entendiendo lo que están diciendo. Fíjense cómo es el Señor. Dice, al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Fíjense, en el 6. 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Verdad? Estaban admirados, dice, ¿verdad? Sorprendidos a ellos. Mira cómo están hablando, dice. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua, en nuestra lengua en la que hemos nacido?
¿Vean? Dice, ¿cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? 9. Partos, medos, elaminitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en Ponto y en Asia. Para esa traducción dice, los que estamos aquí somos de diferentes países, ¿no? Algunos somos de Partia, Media, Elam, y otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia. O sea que no solamente eran de una región, sino de todas, está dando un ejemplo, de todas esas regiones. Frigia, Pánfila, Egipto, y de las regiones de Libia, dice, cerca al pueblo de Cirene. Muchos han venido a Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Fíjense. Dice, y cretenses árabes los debemos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, dice nuevamente, y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Fíjense, estaban ahí algunos judíos, por eso es que va a decir que están ahí borrachos. Decían, fíjense en el 12 de esta, dice, algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión, ¿verdad? De judía, ¿verdad? Fíjense, ahí hablando, a la religión, ¿qué? Judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Y no salían de su asombro ni dejaban de preguntarse, ¿y esto qué significa? Pero algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles y los acusaban de estar borrachos, dice. Fíjense, a los que estaban ahí que no entendían, dice, mira, estos están bien cohetes, dice, ¿verdad? Pero en eso se para Pedro y le dice, mire, aquí nadie está borracho. ¿Verdad? Entonces la persona que entiende, vamos a ver aquí detenidamente, ¿qué está hablando? Cuando se vino el estruendo al principio, dice que todos empezaron a hablar en lenguas, ¿qué dice? Repartidas como de fuego, asentándose cada uno sobre ellos. Dice, al hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿qué quiere decir? Que cada quien entendía lo que estaban hablando en lenguas. Punto importante, hermano. No, entonces ya no podemos hablar en lenguas. Sí, mi hermano. Pero no es de que aquí en la iglesia todos ahora sí hablen todos en lengua a la misma vez. Si no va a haber un intérprete. Y aquí cuando se refiere a hablar en lenguas, de repente a lo mejor un día se para el hermano por aquí y empieza a hablar en francés. Yo no voy a saber qué quiere decir. Fíjense, estamos poniendo, no es de las cosas de que saca la bazooka y mete la, no, de eso no es así. El hablar en otro idioma está diciendo hablar en otra lengua. Puede que tú estés hablando en sueco y yo no entienda, pero a lo mejor alguien que ha estudiado por ahí te oye y dice, mira, él está hablando en este idioma. Ese es el ejemplo. Por eso que ellos decían, mira, si este es de Asia, si este es de Mesopotamia y está hablando lo mismo que nosotros, ¿cómo pues puede ser posible esto? Decían. No se lo podían entender, no, estaban atónitos, dice, ¿cómo? Se estaban maravillados. Por eso dicen, ¿qué significa esto? ¿Cómo es el Señor, no? Que por decir, tú a lo mejor ni hablas ni, un ejemplo, irlandés y de repente el Señor te da ahí. Pero está alguien por ahí que ha estudiado, porque así es el Señor, puede tener gente que ha estudiado, como un ejemplo Pablo, y habla otro idioma. O tú llegas a México y de repente empiezas a hablar en inglés. ¿Ah? Pero está alguien ahí que te está diciendo, mira, esto está diciendo esto en inglés. O como te puse un ejemplo, gente que habla en México tus dialectos, diferentes lenguajes, y tú dices, oye, ¿qué está diciendo este hermanito que está ahí hablando así? De repente a lo mejor el que está enfrente, yo hablo lo mismo que él. ¿Y está qué? Interpretando la lengua. Yo no sé si a usted le ha pasado el caso, o ha sabido de un caso a veces. Una vez de principio, cuando empezamos a la iglesia, llegó un hombre pues insistiendo a la
Nabucodonosor. Y estaba yendo una hermana americana. Mira, Y fíjese. ella empezó a escuchar la predicación y ella me dijo, no así delante así de predicando él, y ella dijo, esto no es. Y Claro. pues nosotros de principio pues no sabíamos, ¿no? Pero ahí es cuando... Y buen punto. Eso es lo que a veces en la iglesia, ¿verdad? Mire, usted que ha aprendido la escritura. Un ejemplo que de repente, ¿no? Pasa como el viernes no viene y que de repente llegan y le toquen. No, pero bien, mire, no, yo supe que su pastor no vino, pero voy a predicar. Mientras no haya un... Por eso es que, hermano, aquí no... Imagínense si yo... Primero tenemos que prepararnos para poder, ¿verdad?, enseñarle a los demás. Cuando usted esté preparado también va a poder enseñar, porque esto es de ir haciendo, dice la escritura, ¿qué? Discípulos, no mis discípulos míos, no. Discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en las iglesias dicen, no, tú tienes que hablar en lengua a fuerza. ¿Pero por qué, hermano? Si la escritura es clara de decir, ahorita vamos a ver, por eso le dije, vamos a 1 Corintios 14. Y no lo vamos a leer todo porque estas son dos partes. Entonces, queremos que a fuerza la iglesia hable en lenguas, o que el ministro, el que está ministrando aquí, a fuerza hable en lenguas, mi hermano. Y mismo Pablo nos enseña ahí en Corintios también, en 1 Corintios, ¿verdad? En el 12. Que si todos son, ¿qué? Apóstoles, son todos profetas, todos enseñan, todos hablan en lenguas, y está hablando con signo de interrogación. ¿No, mi hermano? ¿Usted cree que por no hablar en lenguas ya no es algo? Muchos creen eso, hermanos. Y eso no es así. O como decía la hermana ahorita, el ejemplo, ¿verdad? Muchos no se atreven a decir, a lo mejor usted está entendiendo lo que está hablando y dice, no, este está hablando pura falacia. Y usted se para como hombre de Dios y dice, no, lo que tú estás hablando no es correcto. No, pero preferimos callar porque ¿qué tal si me levanto aquí contra el hermano? Me van a correr. No, mi hermano, es importante. Por eso es la lengua, hermano. El hablar en otro idioma, pero que está edificando a la iglesia. Cuando tú estás hablando, tal vez en tu oración, algo que a lo mejor tú no entiendes, dice la misma escritura que es algo para ti. Para ti. Es un misterio para ti, para con Dios. Que tú mismo estés hablando, pero con Dios. Que a lo mejor tú no lo vas a entender al instante, pero después Dios te lo va a enseñar. Dios no te va a dejar así nada más. A ver qué dijiste tal día, pero no. Dios mismo te va a enseñar lo que tú dijiste, a lo mejor tal vez, o eso es lo que quiere decir para mi vida, el Señor. Pero imagínate que en la iglesia empieza por aquí uno, por aquí otro, por allá otro. Y empiezan, como les dije anteriormente, empiezan a hablar en lenguas y no son lenguas. Usted dirá, ay hermanos, que son angelicales. No, menos esas, imagínense. No, hermano, por eso entendamos esto. Entonces te va a decir, al hermano ya no cree en lenguas. Sí, que las podemos hablar, dice la escritura que sí, por eso estábamos a ir a ver. Pero no es de que las vamos a hablar todos en la iglesia. Por eso Pablo aquí nos va a dejar enseñar diciendo, pueden hablarlas, si hay uno que hable, hable uno, pero si hay uno que interprete, interprete. Pero si no hay nadie, mejor dice, cállense. Pero, o decimos, hoy el día el Señor va a derramar de su espíritu y todos aquí van a hablar en lenguas. Yo no tengo que dar la orden a Dios cuando tiene que derramar de su espíritu. Ni por yo venir a decirle, hoy, o a mí, ¿quién me dijo que hoy ya? Si usted ya trae el espíritu con usted, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mi hermano, no podemos decir, porque les digo, entonces esa es la enseñanza desgraciadamente en muchas iglesias. ¿Qué? Porque aquí no hablamos en lenguas, que ya no tenemos al Espíritu Santo. O porque no tengo no hablo el don de, porque hay gente que habla el don de lengua, lo enseña también. Pero no todos tienen ese don.
Eso también lo enseñan en 1 de Corintios 13. Ahí habla de los dones espirituales. Perdón, en 12:10. De los dones espirituales. Y eso es de lo que nos va a hablar ahorita. Los dones espirituales. Procurar, dice. O sea, que son los dones de quién? ¿Míos? No, los dones espirituales, dice. Entonces, mi hermano, a veces no entendemos un claro concepto, ¿verdad? Aquí dice en este versículo que estamos leyendo, la venida del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, ya en la mandación, porque mucha gente dice, tu iglesia es pentecostés. Y tú le dices, ¿por qué pentecostés? Es iglesia de Jesucristo, iglesia de Cristo. No es más fácil decirle así. Entonces, ¿cómo? No, pero es pentecostés. ¿Pero qué quiere decir pentecostés entonces, hermano? La pregunta de los bebés, ¿qué es pentecostés? Sí, es así, dice. Sí, entonces si tú no le enseñas a la iglesia, al pueblo, ¿cómo entonces? Entonces si te dicen, no, pues bueno, nosotros no somos pentecostés, somos cristianos. Entonces no tienen el Espíritu. Si ahí no está hablando de eso, hermanos. Entonces se meten en una confusión tremenda. Entonces todos no hablan en lenguas. ¿Verdad? ¿Y allí en tu iglesia hablan en lenguas? Como la Biblia dice, ¿hablan todos de lenguas? No, claro que no. Claro que no todos hablan en lenguas. Y si le dices que no, te están bien apagados. Porque piensan que hablar en lenguas que estén lleno de fuego y todo eso. Y no es así, mi hermano. Al tener tú al Espíritu Santo de ti, te enseña las cosas que vienen del Creador. Entonces seguimos ahí, dice, entonces Pedro, ahí nomás agarrando un poco, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, vosotros, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Vamos a dar la hora. ¿Qué es la hora tercera? Es el 15, ¿no? ¿Sabe cuál era la hora tercera? Eran las 9 de la mañana. Que hoy los tiempos han cambiado, ¿no? Pero eso ya sabemos que de por sí consumen alcohol. Pero no, aquí les habla Pedro y dice, ¿por qué esto no está ebrios como vosotros oponéis, puesto que es la hora tercera del día? Dice Pedro, se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Esa es la hora tercera, ¿eh? Lo que pasa es que Dios ha cumplido lo que nos ha prometido cuando por medio del profeta Joel dijo, en los últimos tiempos, dice, que quiere decir los posteriores días también, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. ¿Sobre quién dice? Sus siervos y siervas, dice. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? ¿A quién tienes que invocar? Al Señor. No dice, si tú hablaras en lengua, ¿verás qué? No, es que tienes que invocar la ayuda. Bien dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Socorro viene de los cielos, ¿no? El socorro viene de allá, hermanos, el que hizo los cielos y la tierra. Fíjense lo que dice en esta traducción, ¿verdad? Y en los últimos tiempos les daré a todos mi espíritu, hombres y mujeres, hablarán de parte mía, fíjense, ahí se entiende más. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en
sueño, ¿verdad? Porque eso también es algo que, hermano, tuve un sueño. Eso ya. Y ya vamos por ahí también después, más adelante. Pero vamos con calma, ¿verdad? Y, ay, Señor. Y también de lo que arriba dice, hermano, vi una visión. Y también como que se le... Pero estamos hablando de la palabra, hermanos. Fíjense, bien importante. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, para que hablen de mi nombre. Daré muestra de mi poder en el cielo, fíjense lo que habla Dios, y en la tierra habrá sangre, fuego y humo, fíjense. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja. Fíjense, con el profeta, y son palabras del profeta Joel, hermanos, como si estuviera bañada en sangre, dice. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo, dice Dios. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Fíjense, ¿qué es más importante entonces? Que el Señor dijo que iba a derramar de su espíritu para que tú y yo predicáramos nuestros anhelos, nuestros sueños, mis visiones, como que mis sueños. No, Él se está refiriendo, le voy a dar eso a los jóvenes y a los ancianos, pero van a tener que ir ¿a dónde? A la palabra del Señor. Para que dicen, prediquen de mí. ¿De quién? De Dios, de Jesucristo. Porque solo en Jesucristo hay ¿qué? Salvación, mi hermano. Para eso nos mandó el Señor. Pero entonces, ¿qué pasa en este día que a veces nos vamos confundiendo mucho y nos ponemos más aferrados de que no, tenemos que hablar en lenguas? Y no es así, mi hermano. Dígame, ¿usted cuando ora normal, ¿sí o no? ¿De repente le ha llegado bien una lengua? No, tal vez no ha sido el tiempo. Necesita estar más con el Señor a lo mejor. De repente yo le digo que sí va a poder hablar, pero eso va a ser usted solo. Y si un día pasa aquí, que alguien habla en lenguas y de repente por allá interpreta otra, pues gloria a Dios, ¿no? ¿Sabe por qué hablan en lenguas? Porque estaban unánimes y orando juntos. Por eso nos dice Pablo, el estar orando tú con el Señor, puede venir sobre ti eso. Pero no implica que estando en la iglesia todos van a hacer eso, porque entonces habría un ¿qué? Desorden, mi hermano. O hasta, mire, por eso ahí nos va a enseñar que hay gente que entra y va a decir, pues yo no oigo ni palabra, yo veo que nomás saca la voz, métela y reméndela y no sé qué tanto. Y no entiende, entonces te dice la gente, o hay gente hasta que se espanta, hermano. Dice, ay, como que, dice, ¿y estos qué estarán hablando? ¿Qué estarán diciendo? Porque déjame decirte que también los brujos hablan en lenguas, mi hermano. ¿No? Y un caso similar pasó en una iglesia. Pero tú tienes que poner atento a quién viene, a quién son. No es que vas a desconfiar de todos, ¿no? Y a ver que no. Por eso el mismo Espíritu te va a enseñar, te va a decir quién es verdadero, quién no. Por eso se le enseña la palabra al pueblo para que pueda distinguir entre el bien y el mal. Decía un hermano que una vez había unas hermanas, ¿no? Que siempre se enojaban, en la iglesia, no vamos a orar porque en la iglesia hay que estar orando siempre, ayunando, dice. Y que de repente llegaron unos también ahí, no, que nosotros nos vamos apoyando en la oración. Ah, qué bueno, decía estos hermanos, pero contento, ¿no? Porque pues, también es buena la oración, acuérdense, importante la oración. Y de repente decía que hablaban en lengua, dice, ay Señor, ¿por qué todos hablan en lengua? Qué bueno, dice. Pero que de repente entró un hermano y les dijo, miren, esas personas que están allá no están hablando cosas de Dios. Están maldiciendo a la iglesia. Entonces imagínense, no todo lo que piensemos que hablar en lenguas, por eso digo, hasta los brujos hablan en otras lenguas, mi hermano. Por eso Dios todo lo va a hacer en orden, mi hermano. Va a haber un orden en la iglesia. ¿Ya? Vamos a ver, entonces tiene ahí 1 Corintios 14. Entonces vemos que aquí el primero, ¿verdad?
Cuando dice la venida del Espíritu Santo, pasó ¿dónde? En Hechos. Y solo pasó de una sola vez, hermano. Como un viento recio, dice que venía del cielo. Fuerte, dice que se metió y llenó y empezaron a hablar todos como en lenguas de fuego. Pero hablando ¿qué? El idioma que les daba el Espíritu Santo, hermano. No lo que ellos querían decir, entendamos. Sino el Espíritu Santo les repartía, les daba, conforme cómo tenían que hablar. ¿Y qué hacían los otros? Le entendían, hermano. Por eso que se maravillaron y decían, wow, pero si estos no nacieron aquí, es como que usted habla inglés perfectamente y nació aquí. Ya, pero que el estudio. Pero ahí fue a través del Espíritu Santo, es por eso que se maravillaban. Fue algo sobrenatural que llegó al instante ahí, mi hermano. Pero por eso aquí, vea, Pablo lo va a tomar aquí y va a decir, mire, vamos a aquí. Ahí el título se dice hablar en lenguas. ¿Ah? Usted lo tiene. Primera de Corintios 14. Dice así las escrituras. Seguir el amor. Fíjese lo que empieza diciendo. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Cuando dice procurar los dones espirituales, decir al Espíritu Santo que nos capacite. Eso, para poder hablar de parte de Él, no para poder hablar lo que nosotros queremos. Pero sobre todo que profetices. Dice ahí, ve ahí lo que dice la escritura, pero sobre todo que profetices. Y algo de profetizar quiere decir, la verdad, es predicar. Profetizar. Que profetices, que des qué? La palabra del Señor. Pero dice procurar mejor que, pero sobre todo que profetices, ¿verdad? Pero primeramente nos dijo seguir ¿qué? El amor, mi hermano. Dice el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, fíjense ahí, sino a quién? A Dios, exactamente. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Ve ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que de manera especial habla de parte de Dios. O sea que cuando tú dices, porque el que habla en lenguas no habla a los ¿quién? A los hombres, mi hermano, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. 3. Pero el que profetiza habla ¿qué? A los hombres para edificación, para exhortación y ¿qué? Consolación. Exactamente. Para eso es la palabra. No dice, pero el que habla en lenguas es para los hombres y es... No, ¿verdad que no dice así? No, dice... Pero el que profetiza, ¿verdad? El que habla la palabra, el que predica, a los hombres, dice, para edificación, para exhortación, ¿y para qué? Consolación. Y el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿edifica a quién? Al punto. Yo no entendía esa, no entendía y nunca voy a entender. Ah, pues por eso el Señor es grande, mi hermano. Para eso ni yo a veces lo entendía, pero el que nos enseña es el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tienes que hablar en lenguas a fuerza? No, pero que si las puedes hablar es para edificarte a ti mismo y tú solo en tu alcoba con el Señor. Ah, ve ahí. Porque vas a hablar de manera especial con parte de Dios. Y a lo mejor te está enseñando también para poder interpretarlas, mi hermano. Dígame si cuando usted llegó a este país, ¿qué es lo único que hablaba? Su idioma. Ahora ya medio mastica el inglés, ¿no? Y hasta ya le entiende por ahí. ¿Y eso no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ya entiende usted. ¿Verdad? No, y qué bueno que siga yendo a la escuela, a lo mejor no se le mete todavía nada
Pero lo importante es que está yendo a la escuela, dice, ¿no? Pero más importante es edificarnos en la Escritura. Entonces, que no, no, hermano, no tenemos que hablar. Tampoco hay otros que dicen, no, hermano, no tenemos que hablar. No, pues aquí estamos leyendo. Por eso dice Pablo, si estás hablando algo extraño ahí, ¿ya? ¿Qué quisiera? Una lengua extraña, una lengua diferente. Así mismo se edifica. ¿Qué? ¿Que él mismo qué? Se edifica. Pero el que profetiza, o más bien dicho, el que predica, ¿edifica a quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. El que está dando la palabra del Señor está edificando ¿a quién? A la iglesia, mi hermano. 5. Así que quisiera que todos vosotros, vea, fíjense, quisiera, dice Pablo, que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetices, dice. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. De ahí, al no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué es más importante entonces? ¿Que en la iglesia todos empiezan a hablar en lenguas? No, dice, es mejor que profetices. ¿Qué quisiera? Que prediques la palabra con entendimiento para que la iglesia se edifique, mi hermano. Para que la iglesia pueda entender la palabra de Dios. Hermano, en verdad que no es mentira. Viendo videos, mira, hay gente que se la pasa 30 minutos hablando y ni le entiendo yo qué dice. Usted le entendería porque sería un idioma, ¿no? Mire, cuando alguien predica en inglés, si uno abajo van los subtítulos, ¿verdad? Lo que está predicando el predicador, a lo mejor usted lo está viendo en inglés, usted dice, sí, ya le entendí un poquito, como que le va agarrando el hilo porque va el subtítulo abajo. Pero dígame yo, le pregunto, si es el que está hablando en lengua, ¿por qué no lo traducen lo que dice abajo también? Porque no hay el entendimiento, hermano. Y mire, y en vez de predicar la palabra, se le agarraron 40 minutos hablando así. Gracias, hermano. Entonces imagínense, hermanos. A lo mejor no nos confundamos, hermano. Está bien claro aquí en la Escritura, ¿verdad? Por eso la religiosidad te dice eso. Usted, y lo empiezan a señalar. Tiene que hablar en lenguas. Y lo hacen que lo hable a fuerza en la iglesia. Y no es así. A lo mejor usted lo está hablando en su propio hogar, pero dice usted calladita y quietita que es para tu edificación, en tu hogar, para ti mismo. Pues como dice aquí al principio, está hablando el misterio con Dios, pero Dios no te va a dejar así, ay, ¿qué dije? Dios te lo va a enseñar para que tú no quedes confundido. Eso no es un Dios de confusión, dice aquí más abajo. Sé que todo lo que el Señor nos va a enseñar es para edificarnos, mi hermano. Entonces dice aquí en el 4, dice, el que habla en lenguas, dice, perdón, en el 5, así que quisiera que todos vosotros hablasen lenguas, dice Pablo, ¿no? Hablándole a los corintios. Pero más que profetices, más que prediques. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Fíjense. Imagínense que tú de repente llegas ahí, ¿no? No sé si le ha pasado, ¿no? Así le enseñaron anteriormente, o así fuimos enseñados, ¿no? Usted a lo mejor dice, vamos a predicarle a tal persona. Y de repente usted dice, mira, te vengo a impartir el plan de salvación. Te deja el palabra ahí. Y permíteme orar por ti, dice. Y usted agarra a lo mejor al muchacho, joven, señor, no sé. Va con 3 usted, ¿no? Y 2 ahí, el Señor. Y de repente el otro dice, y el otro se espanta, ¿no? Como yo digo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está haciendo? Y a veces no, hermano, tenemos que hacerlo todo en orden. Para tú poderle hablar al hombre que no conoce de Dios, ¿cómo le tienes que hablar? Con la Escritura, con la palabra. ¿Qué le vas a predicar? La Escritura. Porque esa es la que lo va a convencer de su pecado. Si tú le hablas en lengua, ¿cómo va a entender que está en pecado? No, mi hermano. Seguimos para entender, ¿verdad?
Estamos en el 5, ¿verdad? Fíjense en esa traducción, aquí dice, cuando ustedes hablan en un solo idioma, en un idioma extraño, que veíamos del 3, 4, se ayudan solo a ustedes mismos, ¿vio? Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de él, nadie sabe más de lo que usted dice. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, si ustedes ayudan a otros en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar, ¿qué? Alegres. ¿Cómo? Hablándole conforme a las Escrituras. Me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden. A menos que alguien pueda traducirlo, lo que dice, porque si así ayuda a los miembros de la iglesia. ¿Veo? Si alguien habla en lenguas, ojalá esté alguien para interpretarlas y para poderle decir, esto está hablando el Señor. Pero tiene que haber alguien para interpretarlas, mi hermano. Es importante, mi hermano. Entonces, vamos entendiéndome. No vamos a ir despacio porque es largo el tema, ¿no? Dice en el 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Fíjese, si yo vengo aquí hablándole 40 minutos de lengua, ¿usted me entendería? Menos yo, imagínese. Por eso, ¿no? Dios va llevando todo a su tiempo y con calma. Por eso es importante. Dice, ciertamente Dice, hermanos míos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en idiomas desconocidos, ¿de qué les serviría? Solamente los ayudaría si les diera a conocer algo desconocido, o si les diera algún conocimiento, o si les comunicara algún mensaje de parte de Dios, o alguna enseñanza. Fíjense, ¿no? Eso es lo que dice ahí cuando dice, si yo voy a vosotros a hablar en lenguas, ¿qué os aprovecharía? Si no os hablara con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, con enseñanza. ¿De qué te serviría, hermano? ¿Te edificarías? Pero parece que en unas iglesias así están más obsesionados con que tú hables en lenguas. Y es más, ojalá fueran los malos. No, todos aquí tienen que hablar de eso. Los ministros principalmente. Pero si el ministro solamente maneja su propia lengua, ¿cómo va a poder interpretar otra lengua? Es mejor que siga así, hablando mejor las escrituras en su idioma, que hablar otro idioma que nadie le entienda, ¿verdad? Porque ¿cómo se edificaría el cuerpo de Cristo entonces? En vez de edificarlo, ¿qué hacen? Lo confunden. Y entonces dicen, ay, entonces tengo a fuerza que hablar eso. Y si uno le dicen, y si todavía no hablan lengua, pídalo. Aquí no dice que tú y yo lo pidamos, ¿o sí? O hasta el día de hoy lo está viendo que dice que lo pidamos. No. Aquí en la escritura no te dice que lo pidas. Ni que le digas a fuerza, quiero hablar en lengua. No. Tienes que irte despacio. Dice que el mismo Dios te lo va a dar a su tiempo cuando tú estés orando con el Señor. Porque entonces para ti va a ser la edificación cuando tú estés hablando así, ya te dije, en otro idioma. O no sea que a lo mejor te habla para que de repente estaba hablando y de repente hasta ahora en inglés, ¿no? ¿Verdad? O a lo mejor no te sabes. Como un ejemplo, ¿verdad? Yo he aprendido un poquito lo que es mixteco. ¿Te imaginas que yo oyera por ahí alguien hablar y de repente habla mixteco? Yo lo entendería.
A lo mejor no todo, pero entendería algunas palabras. O en inglés. ¿Verdad? Porque puede que de repente alguien aquí hable en inglés y te diga, te está viendo y ya está hablando algo que dice, wow. Pero si le hablamos que le estamos dando la profecía, que es la palabra de Dios, es para que usted la pueda entender. Y para que el indocto y el que no conoce a Dios, cuando venga y se siente, estás dando la palabra, pueda penetrar a su corazón y decir, verdaderamente que yo vivo en pecado. Pero si le hablas el mismo, va a decir, ¿y estos locos qué están haciendo? ¿Por qué están hablando así? Es más, ni va a decir ni otro idioma, quién sabe qué están diciendo.